Bien, ya esto está listo, el volumen, sí. Que el Señor los bendiga a todos. Damos gracias a Dios que nos concede estar esta mañana del Día del Señor aquí reunidos. Y en nuestro deseo de preparar el corazón para recibir la palabra de Dios, vamos a tener un momentito de oración en silencio antes de iniciar. Los invito a ponerse de pie para orar. Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, confesando que tu Hijo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y creyendo en esa perfecta mediación, pedimos tu bendición. Pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente y corazón y recibamos tu palabra. Queremos escuchar tu voz, pero si tu Espíritu Santo no actúa, seguiremos sordos e incapaces de escuchar lo que tú has de decirnos. Despierta entonces nuestras conciencias. Ayúdanos a estar concentrados, a estar atentos. Danos corazones dispuestos para recibir tu palabra y obedecerla. Muéstranos más de Cristo, tu Hijo, para amarlo más y para servirle mejor. Te ruego, Señor, que me auxilies en lo que voy a decir, en cómo lo voy a decir. Te ruego que bendigas a los que me van a escuchar, que los libres de mis errores o faltas, y que preparen nuestros corazones para una mejor adoración. También pedimos por los niñitos que van a sus lecciones bíblicas. Sé con ellos para que prepares sus corazones y los hagas entender que necesitan al Salvador Jesucristo. Bendice a los maestros y que ellos sepan apropiadamente presentar constantemente el Evangelio de Jesucristo. Y a todos, desde el más pequeño hasta el mayor, ayúdanos dándonos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar. Adorar al Rey triunfante.
pueden tomar asiento y los niños pasar a sus lecciones. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Bautista Reformada aquí en San José. Nuestra primera hora es una hora de enseñanza. Tenemos costumbre de enseñar temas por trimestre. Este trimestre hemos estado estudiando el tema de Satanás y los ángeles caídos. Hoy tenemos la lección número 8 y quisiera que abramos la Sagrada Escritura en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera a Timoteo, capítulo 4. Primera a Timoteo 4:1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hemos estado hablando de muchas cosas: quién es Satanás, quiénes son los ángeles caídos, cómo funciona ese reino. Hemos hablado de posesiones demoníacas, hemos hablado en el Antiguo Testamento cómo se manifestaron los demonios, cómo en el Antiguo Testamento Jesucristo y sus apóstoles trataron con los demonios. Y ahora llegamos a esta parte en la cual debemos entender, según lo que hemos leído, que es el Espíritu Santo el que nos dice. Vean que esa es la manera en que se expresa el apóstol. El Espíritu dice claramente. Y si el Espíritu Santo dice claramente, el problema es que nosotros no estamos entendiendo, pero dice claramente que en los postreros tiempos la apostasía vendrá porque algunos escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Dónde están entonces esos espíritus engañadores y doctrinas de demonios? No necesariamente en alguien que está poseído del demonio. ¿Ven? No se muestra ahora Satanás necesariamente con aquellas mismas características que antes, sino que ahora es un engaño mucho más sutil el que tiene a las personas atrapadas. Y lo triste y lo que nos debe hacer temer y revisarnos a nosotros mismos es lo que ahí dice de la posibilidad de estar uno engañado y siendo uno un instrumento de engaño para otros. Hasta nosotros creyentes debemos orar así: líbrame, Señor, de yo ser un agente de tropiezo para otro, porque en mi humanidad y pecado puedo serlo. Solo el Espíritu Santo nos puede librar de tal cosa, pero ahí lo dice muy claramente, que algunos seguirán engañando y ellos mismos siendo engañados. Con respecto a esto, estábamos estudiando la posesión demoníaca y algunos tomaron la posición de decir eso únicamente ocurrió en la época de Cristo y en la época de los apóstoles. Algunos tomaron esa posición. Nosotros, si estudiamos la historia, veremos que no fue así, que incluso desde la antigüedad se registran casos de posesión demoníaca. Me refiero a la antigüedad, los primeros siglos de la iglesia cristiana. En el siglo XVI, cuando viene lo que llamamos nosotros la Reforma Protestante, cuando hablen de eso, siempre tengan claro qué significa eso de la Reforma Protestante. Es simplemente volver a la Biblia. ¿Y por qué? Porque antes no había Biblia. Pero una vez que hubo Biblia en los idiomas de las personas, ahora había que volver a la Biblia. Eso se le llamó la Reforma Protestante. Ustedes conocen los nombres de los reformadores del siglo XVI, Zwinglio, Lutero, Calvino, etc. Ellos también en sus escritos mencionan la realidad de casos que enfrentaron de posesiones demoníacas.
contra escépticos. Había personas que decían, no creo que eso es cierto, pero estos hombres de Dios los documentaron y dijeron, sí, ocurrió también en sus tiempos. En el siglo XVII ocurrieron cosas bastante tristes en un lugar llamado Salem, en los Estados Unidos. Se dieron casos de brujería. Y oigan, fueron en aquel momento los que gobernaban aquellas ciudades eran en su mayoría personas temerosas de Dios. Y sabían que algo muy malo estaba pasando por las evidencias que ellos estaban analizando. Y he leído testimonios de jueces que dejaron escrito de los que estuvieron involucrados en aquellos juicios, en los que el juez pedía a Dios con toda el alma, Dios mío, danos claridad sobre esto que es terrible, y clamaban a Dios que les dieran. Bueno, fueron ahorcadas en Estados Unidos 19 personas involucradas en esos casos de hechicerías y cosas así. Entonces, nosotros enfrentamos una cosa hoy en día. Por un lado está la superstición y los farsantes, que entonces llevan a las personas, como sabemos que eso existe, porque existen las farsas, existe el autoengaño, existe la persona que simplemente está simplemente pasando alguna situación difícil de soportar en su vida, y por lo que ha leído o lo que ha oído, él mismo se cree endemoniado y entonces actúa como él piensa que tienen que ser los endemoniados, pero eso no es un endemoniado. Simplemente es una persona inestable en su mente, que no sabe cómo actuar, que se está dejando llevar de las emociones y que algunas veces más bien lo animan a dejarse llevar por esas emociones y entonces hace un espectáculo de lo que, como les digo, pero no es real. Y algunas entonces es como con los supuestos milagros, con las señales extrañas. Entonces, como sabemos que hay farsantes y se ha demostrado que era una farsa, que era algo montado, entonces caemos en el error de pensar que todo es farsa, pero no todo es farsa. Sí existen acciones diabólicas y existe la posesión demoníaca real. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es pedir al Señor que su Espíritu Santo nos dé el balance correcto, porque nosotros nos enfrentamos a esta realidad. La Biblia nos dice que hay poder, que el enemigo tiene un cierto poder. Los hechiceros de Egipto, por ejemplo, que leemos en Éxodo capítulo 7, pudieron hacerlo. Viene Moisés y Aarón y ellos vienen a dar ciertas señales y ellos podían hacer también algo así, con sus encantamientos, con la falsedad que sea, pero podían. Pero llegó un punto en lo que ellos mismos dijeron, esto no podemos, esto es dedo de Dios. Eso es lo que nosotros, la Iglesia del Señor, tiene que entender, que el poder de nuestro Señor Jesucristo es sobre todo poder. Él tiene potestad en el cielo y en la tierra. Y así es como tenemos que enfrentar esto. No como si fueran dos poderes iguales. ¿Entienden? Ok, pero sí existe los hechiceros de Egipto. Vemos también a Simón el mago en los Hechos capítulo 8, que dice que con sus artes había engañado a muchos. Para que engañara a muchos, quiere decir que algo hacía él que era digno de creerse. Parecía que él tenía el gran poder de Dios. Y así es como lo describe Hechos capítulo 8. Dice que decía, este es el gran poder de Dios. No sabemos qué cosas haría ahí fantásticas, pero él mismo reconoce un día y profesa la fe, aunque después se mostró que no era verdadero creyente, pero hasta él. Porque hay personas fascinadas con lo que la gente hoy en día le llama paranormal. Les atrae mucho. A los jóvenes les atrae mucho y seamos cuidadosos con eso, porque son trampas del enemigo para llevarlos de algo que puede ser pura fantasía a algo que es realmente diabólico. Entonces, solo paremos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué la fascinación con lo paranormal? Y que una casa está embrujada y que no sé qué pasa aquí, que el que pasa por allá algo oye. ¿Por qué hay eso en el corazón? Pensémoslo. En el tiempo del primer gran avivamiento de los Estados Unidos, el gran evangelista John Wesley
que ustedes saben que fue un hombre de Dios, predicador del Evangelio tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Él documentó casos de al menos dos ocasiones en las que él vio posesiones demoníacas. Y quedó escrito lo que él vio, y se lo voy a leer para que entremos en... A mí, por ejemplo, leerlo me da temor. Digo, ¿cómo puede? Pero está documentado. Llegó una joven que estaba en gran angustia, en un estado patético de lágrimas. Él llega a visitar a la familia y ella está ahí en ese estado horrible. Y oigan las palabras que salían de aquella mujer: estoy maldita, perdida para siempre, es tarde ya, pertenezco al diablo porque me he entregado a él y a él le sirvo y con él iré al infierno. A todas luces eso es del demonio, decir esas palabras. Bueno, pues él documenta que por el poder del Señor en su palabra y la oración, esa mujer fue libertada de aquella posesión demoníaca horrenda, a ser una mujer como lo que leemos en la Sagrada Escritura del endemoniado gadareno, que luego estaba en su sano juicio, sentado, vestido a los pies de Jesús. Porque si no vemos a esa persona sentada a los pies de Jesús, ahí sí tenemos que tener temor, porque entonces es un exorcismo como el que hacían los judíos, ¿verdad? Del cual estuvimos viendo antes, ¿verdad? Exorcismos han habido. Y pueden con sus artes y ritos y lo que sea calmar a la persona y parece que ya se le fue el demonio y nada más es tiempo y le vuelve otra vez. Pero eso no es lo que Jesucristo hace. Jesucristo liberta verdaderamente a aquella persona y aquella persona ahora tiene sano juicio y se sienta a los pies de Jesús. Qué hermoso eso, ¿verdad? Decir, estaba bajo el poder de Satanás y ahora se sienta a los pies de Jesús. Y hoy en día, ¿qué es sentarse a los pies de Jesús? Aquí está. Pero si las personas pasan de esa vida y no tienen interés en la palabra de Dios, no tienen interés en Dios. Sentarse a los pies de Jesús es eso. Tener ese interés ahora, quiero que Dios me revele por su palabra qué pide Él de mí. Entonces, voy a pasar ahora para que tengamos claro lo que vimos en la Sagrada Escritura y lo que está documentado de las señales habituales en personas que están poseídas del demonio o de algún demonio. Número 1, hablan con una voz diferente a la que la persona en realidad tiene. Pero no es fingido, ¿entienden? Y van a ver que muchas de estas cosas se pueden fingir. Y la persona puede engañarse a sí misma y lo que está haciendo es fingiendo esto, hablar con una voz diferente de la que la víctima tiene. Número 2, sobrehumana. Los casos documentados y los que ustedes leyeron conmigo en las sesiones anteriores de la Sagrada Escritura decía que no había quien pudiera tener a esas personas, hasta con grillos y cadenas y las rompían. Bueno, los casos que están documentados, por ejemplo, de esa joven, no la podían sostener ni entre 6 varones. ¿Cómo pasa eso? Entonces, una fuerza sobrehumana, una desesperación notoria, ese se puede falsificar, ustedes saben que sí. Una persona puede tener eso y no necesariamente estar endemoniada. Miedo y hostilidad a Cristo y a su palabra. Entonces, ¿miedo a qué? Realmente a Cristo y a su palabra, porque recuerden que los demonios solían decirle a Jesús eso: ¿has venido para atormentarnos? Vuelvo a decir unas cosas que había dicho la vez pasada. No se trata de ritos supersticiosos ni andar con un crucifijo y con otras cosas ahí con las que supuestamente echan demonios. Es Cristo es el que liberta y liberta por medio de su palabra. Entonces la persona se presenta con síntomas de epilepsia, rechinado de dientes, espuma por la boca, risas y gritos horrendos con blasfemias que nosotros no podemos repetir. Esos son casos de evidentes de endemoniados. Nosotros vivimos en un mundo donde ahora todo siempre ha habido, pero hay un especial interés en la magia negra, la magia blanca, el espiritismo, la percepción extrasensorial. Como yo me he topado a personas que dicen, yo tengo un don,
Son los más incrédulos y piensan, pero yo tengo un don, yo sé cosas. Yo veo a las personas y yo sé cosas de ellos. Eso es lo que llaman percepción extrasensorial. Esos exorcismos que hacen. Y tampoco tenemos que ser ignorantes de que existe la adoración a Satanás. Abiertamente adoración a Satanás. Con misas negras que llaman ellos. Son prácticas reales. Jóvenes están experimentando con las ouijas, es un juego ahí, y escuchan golpes en la mesa y nadie los hizo. Pueden ver levitación de objetos. ¿Qué es? Que ustedes vean esta Biblia sostenerse ahí sola. Puede pasar. Pueden pasar esas cosas. O lo que llaman aquelarres, reuniones de brujos. Pero como todo esto, el Señor nos mandó, no tengan que ver nada con eso. Ya lo leímos muchas veces en el Antiguo Testamento. No haya en medio de ti agorero, ni quien consulte a los muertos, ni espiritista, nada, lejos de todo eso. Tenemos que entender que es lejos en cuanto a práctica, pero no que nos tapemos los ojos y digamos, eso no existe, porque existe. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que tener bien claro, primero, cómo guardar a nuestros hijos de toda influencia maligna, cómo enseñarles lo que Dios pide de nosotros, nunca hacer ese intento de consultar muertos, de todas esas prácticas horribles por las cuales Dios dice que era parte de lo cual hizo merecedoras a aquellas naciones de que los expulsara Dios de ahí. Eso junto con la gran inmoralidad sexual, dice, la tierra vomitó a sus habitantes. Entonces las terribles prácticas ocultistas se comenzaron a meter poquito a poco en ciertas iglesias. Y a nosotros tenemos que hablar de esto con temor, porque no vamos a juzgar toda práctica como diabólica entre las cosas que suceden en algunos lados. Pueden ser, como les digo, una cuestión simplemente emocional y de una debilidad mental que lleva a la persona a comportarse de esas maneras. Entonces la persona le hacen creer que está endemoniada y hace todo lo que él piensa que hace un endemoniado, pero realmente está bajo un gran sentimiento de culpa porque vive en pecado y quiere transferir su culpa de pecado al demonio que tiene adentro. ¿Entienden lo peligroso de esto? Hemos de insistir en ello. Somos responsables ante Dios. Claro que si hay un tentador y hay demonios observando, que siempre los describo como los describe Pablo, huestes espirituales de maldad. Huestes, imagínense un ejército innumerable, pero es de maldad, observando cómo hacernos caer, cómo dañarnos. Contra eso nosotros peleamos, pero no podemos culpar al demonio cuando cedemos a la tentación. El hombre es responsable, el ser humano es responsable. Entonces, en una persona que no tiene este entendimiento y cae en pecado y vive en pecado y va a la iglesia, lo más fácil es pensar es que él tiene un demonio. Y si nosotros favorecemos eso, entonces no estamos honrando la verdad de Dios. Es la persona la que debe arrepentirse, decirle no a Satanás y decirle sí a Cristo para ser libre de su pecado. Entonces, pero como por ese error, entonces comienzan a inventar. Entonces supongamos que tratamos con una persona y entonces no deja su vicio o su pecado, lo que sea. Entonces le echamos la culpa a Satanás, entonces tratamos de echarle fuera el demonio, pero vuelve otra vez y vuelve otra vez. Entonces, simplemente tenemos que decir, ¿a quién le voy a hacer caso? Creámosle a la Biblia, creámosle a Dios que nos ha dicho cómo el hombre es libre. Nosotros vemos en Juan 8:31 y 32 que Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes le está hablando Cristo? A los judíos que habían creído en él. Hoy en día a estos que dicen creer en Jesús los dan por cristianos, pero Jesús les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra,
Esa es la condición. Seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué es lo que tiene a las personas atadas al pecado y a la maldad y a cualquier cosa? Su ignorancia de la verdad. Pero claro, aquí está la verdad, pero la gente no quiere tomar tiempo para ir a la verdad y sumergirse en la palabra de Dios y en oración decirle: Dios mío, enséñame tu camino. Ese es el camino de la libertad. Entonces vienen prácticas horribles que se van metiendo solapadamente en las iglesias. Y a veces en lo que la gente llama adoración, que es ahí le dicen a la gente, y esto está documentado: no piensen en nada, ponga la mente en blanco. Tal cosa es maligna. Nunca nosotros podemos dar una adoración a Dios así. La adoración de Dios, según lo que enseña la palabra, es una adoración racional. Vuestro culto racional. El Salmo 47, cantad a Dios con inteligencia. Significa que usted entiende lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y de ninguna manera va a poner la mente en blanco, porque es peligrosísimo. De hecho, poner la mente en blanco es una de las prácticas en el hinduismo para entrar en trance. Poner la mente en blanco y repetir lo que ellos le llaman mantras. Hay unas frases especiales que ellos van a repetir. No les aconsejo ver eso, no es agradable verlo en internet, cómo ellos entran en esos trances y después las cosas que comienzan a hacer y todo eso. Y yo digo, yo eso lo he visto, pero no en los hindúes, lo he visto en iglesias. ¿Cómo pudieron permitir una práctica así en la iglesia del Señor? No. El Espíritu Santo trae a su vida control. Por eso es que el apóstol Pablo lo compara y dice: no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Veamos la comparación. Si usted toma mucho vino, se embriaga. Y el vino hace ese efecto en su cuerpo que ya usted pierde el control de las cosas. Ya no tiene coordinación, ya no piensa bien, ya no habla bien. Entonces, el vino hizo ese efecto en su vida. Y él dice: no haga eso. Ahora que sea el Espíritu Santo el que le controla. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu que Jesucristo llama el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda la verdad. ¿Y qué les había dicho? La verdad os hará libres. Entonces veamos por qué es que la gente no es libre. Desconoce la verdad. No está buscando la llenura del Espíritu de verdad y está llenando su mente de porquerías hoy en día. Entonces, todas estas cosas, repetición de mantras, provocan un trance, bailes frenéticos. Todo eso tiene gran similitud a las prácticas paganas. En particular hay una que se llama Kundalini, por si alguna vez quieren ahondar un poquillo más en eso. Como les digo, no es agradable de ver, pero se parece mucho a lo que en algunas partes se están haciendo y simplemente tenemos que decirle no. Eso no proviene de la verdad. La adoración al Señor es algo racional, del corazón, entendiendo quién es Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que mueve al corazón a alabar a Dios. Pensar lo que sucedió en la cruz del Calvario. Entonces, como vemos, volvemos al texto, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Me gusta aclarar cuando leo esto que las doctrinas de demonios no necesariamente son el satanismo, que obviamente que sí lo es, la adoración de Satanás, las misas negras, todas esas prácticas horrendas, el ocultismo, el espiritismo, todo eso es espantoso, pero es evidentemente diabólico. Sí, es evidente. Quien que está ahí, conoce algo de la palabra, no sabe que eso es evidentemente diabólico. Invocar a los muertos, ponerse en ese estado, ser poseído de un espíritu que va a hablar por usted. Bien, sin embargo, hay algo más sutil que está haciendo efecto, que es hacer a las personas apostatar de la fe. La palabra apostasía significa un desviarse o deslizarse.
Entonces, cuando vemos que en las iglesias comienzan a entrar enseñanzas que nos aparten de la verdadera fe, y la verdadera fe solo tiene esta característica, es la fe en el Hijo de Dios Jesucristo. Si no es completamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, y hay algún desvío de Cristo y de lo que Cristo hizo, mis hermanos, es diabólico. Aunque lo disfracen de cristianismo. Vuelvo a repetirlo. Si algo le distrae a usted de la persona de Jesús y de lo que Jesucristo hizo en la cruz, que fue derramar su sangre para pagar por el pecado de su pueblo, y lo hace desviar su mirada a otra cosa, le añade otra cosa, eso viene del diablo. Y lo quiero leer en Gálatas capítulo 1. Versículo 8. Mas, si aún nosotros, o un ángel del cielo, esto es impresionante, solo imagínense, que en lugar de estar yo aquí un día, llega y usted venga a parecerse a algún espíritu lleno de luz aquí, eso es lo que más o menos me imagino yo, y viene a anunciar un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, esté bajo la maldición de Dios. Ahora, este versículo lo pueden usar en todas las iglesias para hablar mal de otra iglesia. Entonces, ¿qué hace falta en la iglesia de Dios? Que sepan cuál es el evangelio que nos anunciaron los apóstoles. Porque ese es el que usted tiene que ver. Dice, si es diferente del que os hemos anunciado, no es del que yo he querido abrazar, no es del que yo he querido creer, del que nos anunciaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo conoce usted? Ese es el asunto. ¿Conoce usted claramente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Para que cuando escuche algo diferente pueda decir, es anatema, no lo quiero saber. Me desvía de Jesús y me desvía de la obra que Jesús hizo en la cruz. Le añade o le quita a la obra del Salvador. Es anatema. Pero como la iglesia está llena, las iglesias llenas de personas que no conocen el evangelio, entonces cuando viene Satanás, vestido, como también dicen Corintios, como ministros de justicia, vienen a hablarnos muy bien, pero de algo que sutilmente nos aparta de Jesús. Las iglesias son responsables ante Dios de permitir tales cosas. No creamos que los casos esos extremos y horribles que vemos sucedieron de un día para otro. Es poquito a poco. Poco a poco se le abre la puerta al error y a la doctrina de demonios. Seguirán, dice. Ahora, lo que vemos entonces anunciado, lo estamos viviendo. Gente apostatando de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Y lo otro que vimos, vamos a ver. En 2 Timoteo 3:13, que nos habla de esa posibilidad de estar nosotros mismos engañados y estar engañando a otros. Eso es triste porque yo sé que hay, como les digo, farsantes, y entonces como hay farsantes, ya pensaríamos que todos son farsantes, pero no todos lo son. Ellos mismos se han creído su error. Entonces, cuando leímos, mas los hombres malos, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, se nos da la solución. En el versículo 14 dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. El evangelio, una vez más, estamos llamados entonces a esto, a persistir en el evangelio. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo vamos a enfrentar todo eso que viene del enemigo? Con la verdad.
Ya les había leído en veces anteriores lo que se describe en Apocalipsis, que yo veo, y ustedes saben que el Apocalipsis es un libro de símbolos, de muchísimos símbolos, que Dios ha de ayudarnos a entender muchos de ellos. Pero hay unos que son claros. Cuando describe a unas langostas que salen por todo el mundo a atormentar a la humanidad, dice que ellos tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre dice ahí, en hebreo es Abadón y en griego Apolión, el destructor. Entonces, si esas tales langostas que están descritas ahí de esa manera tan particular, sus cabezas, sus colas, etcétera, y tienen por rey al ángel del abismo, ¿qué son esas? ¿Son de verdad langostas? ¿O son demonios, espíritus del mal que tienen un rey y salen al mundo a dañar a la humanidad? Bueno, tenemos que entender cómo lo vamos a hacer. No vamos a salirnos de la palabra de Dios, porque es la verdad, la única que puede dar libertad. Y quiero primero dejar bien establecido lo que no vamos a hacer en los casos de, como estábamos hablando, de posesiones demoníacas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10 dice, segunda de Pedro 2:10 dice, voy a leer desde el 9 para que tenga mejor sentido. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Pausa. ¿Usted pertenece a alguno de estos dos grupos? ¿O usted de los piadosos a los cuales el Señor preservará? ¿O usted es de los injustos que recibirán el castigo en el día del juicio? No podemos pasar eso por alto. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Entendemos esto que hemos leído? Nos está diciendo primero que los ángeles son superiores a nosotros, los seres humanos, y que ni siquiera los ángeles son capaces ni se atreven a proferir un juicio de maldición contra las potestades superiores del mal. Entonces, cuando ustedes oyen esas expresiones en las cuales supuestamente reprenden a los demonios y los pisotean y los patean y no sé qué, eso es blasfemo. Nosotros no debemos nunca entrar en prácticas así. En Judas, que es un solo capítulo, en el versículo 8, nos dice algo muy similar. Y dice, ¿cuál es la manera en que lo hacen los ángeles, que deberíamos imitarla? Dice, versículo 8 de Judas. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, oiga, ¿cómo les llama? Están engañados, también en un sueño raro. Oiga lo que hacen, mancillan la carne, es decir, manchan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y nos da un ejemplo, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Estamos hablando de Miguel arcángel, sino que dijo, el Señor te reprenda. Bueno, ya con esto sabemos, son 2 versículos, pero nos queda clarísimo que nosotros no tenemos esa posición, y el que está hablando es Judas. Él no nos da, y en la Biblia no se nos da una clase de directrices de cómo hacer una de esas cosas que ellos hacían, una liberación de demonios. Lo más cercano que nosotros vemos aquí es al arcángel Miguel enfrentando y diciendo, Jehová te reprenda. Nada más. Nosotros no podemos actuar, ni hablar, ni decir que como te llamas, como si fuéramos Jesús, pidiéndole al gadareno. No podemos, ni debemos, ni sirve de nada. Y más bien debemos ser cuidadosos con ello. Entonces, ¿cómo trataríamos nosotros un caso de posesión demoníaca?
de verdadera, ¿verdad? Estoy hablando, insistiendo en que mucha gente lo que tiene es una confusión mental y no está endemoniado. Lo que está es amando su pecado y no se arrepiente de su pecado. Pero si verdaderamente se diera un caso, ¿cómo lo tratamos? ¿Qué hacemos si es un verdadero endemoniado? Número 1, iglesia del Señor tiene que estar bien entrenada en qué, y los varones sobre todo de la iglesia. Nunca permitiremos que el demonio interrumpa la adoración a Cristo. Nunca. Si alguien viene ahí haciendo escándalo, revolcándose, jamás permitiremos que interrumpa la adoración de Jesucristo. Recuerden que eso es del demonio, quiere desenfocarnos. Nosotros hemos venido aquí a sentarnos a los pies del Maestro, a adorar a nuestro Señor y Salvador. Y si viene alguien haciendo un desorden y unos gritos y revocando, no vamos a permitirlo. Y los varones harán su función y los sacan de aquí. No está preparado para estar en el culto. Entonces, pero claro, si no entendemos esto, entonces nos ponemos todos alrededor del que se está revolcando y dejamos de adorar al Señor y ya no leemos la Biblia, ya no oramos, ahora estamos concentrados en aquello. Caímos en una trampa. No lo vamos a hacer. Nunca se permitirá que el demonio interrumpa la adoración a Cristo. Y de hecho, hermanos, que ha sucedido algunas veces eso que ha pasado, al sacarlo y todo, resulta que no era, y ya se le pasó. No, eso no es así. Es respeto a Cristo y a la iglesia de Cristo. No debemos entonces ceder ante la tentación del diablo de hacer nosotros un espectáculo. Reconocemos que Jesucristo es más poderoso y que Él nos ha dado victoria sobre el enemigo. De los versículos de las clases pasadas memoricemos y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. ¿Y de quién está hablando cuando dice, y ellos le han vencido? ¿Han vencido a quién? Al dragón, a Satanás. Hemos vencido. ¿Cómo? Pegándole gritos, haciéndonos, por la sangre de Jesús derramada en la cruz tenemos victoria sobre Satanás y sobre los demonios. Reconocemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Entonces, sabemos que Satanás será juzgado y que ya ha sido juzgado más bien, y que la ejecución de aquella sentencia, pongámoslo en esos términos para que lo tengamos bien claro. Ya el enemigo ha sido juzgado y sentenciado, pero la ejecución de la sentencia está todavía pendiente. Nosotros recordamos lo que Cristo hizo en la cruz. He aquí, dice la Sagrada Escritura en Hebreos 12:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué fue que el Hijo de Dios se hizo hombre? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Entonces nosotros no nos queda pendiente de hacer algo, nosotros vamos con la verdad de Dios a proclamar que Jesucristo ya venció al enemigo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, definitivamente, tenemos que aceptar la posibilidad de que algunos, por diferentes circunstancias, van a tener experiencias extrañas. Y ya ha pasado y gente se acerca diciendo, pastor, algo raro está pasando, estoy oyendo voces, en la casa que estamos, algo está pasando, hay ruidos. Y no tenemos que juzgar a ese hermano o hermana que está pasando por eso, porque esas cosas pueden suceder. Lo que sí tenemos que tener claro es cómo es que nosotros lidiamos con ello. No vamos a ir a ungirle la casa ni a hacer esas tonterías, hermanos. No es brujería, lo que nosotros tenemos es la verdad. Entonces, la fe de la persona que es creyente y pasa por alguna de estas cosas extrañas está siendo probada. Y esa persona tiene que decir, vea, ¿qué pasó? Ahí anda un plato volando solo.
Pero yo creo esto, y usted va a la palabra de Dios y dice, Jesucristo en la cruz del Calvario dice que venció sobre Satanás, y se tiene que ir, pero su fe está siendo probada. Está siendo probada a ver si ustedes, bueno, pero dicen que aquí en el barrio hay una señora que sabe cómo con no sé cuáles hierbas va a hacer no sé qué, y ya cayó en la tentación. ¿Cree usted en Jesús realmente? ¿Cree usted en el Hijo de Dios? ¿Cree usted en la victoria que Él tuvo sobre Satanás? ¿Cree que el enemigo mucho poder para engañar? De hecho, así se llama, ¿verdad? Él es el engañador. Hemos leído muchas veces y una vez más, pues, para tal vez los que nos están visitando, que vean un poquito de lo que hemos estado leyendo, pero la palabra nos advierte muy bien. Apocalipsis 12 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero ¿qué es lo que dice después? En el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay una guerra y nosotros tenemos que estar bien preparados para esta guerra, pero confiando en esta verdad, porque vean Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay que alegrarse, ¿de qué? Del juicio que viene. Aunque les parezca extraño, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero nosotros vamos a vivir no de sentimientos y emociones, no deben gobernarnos. Los tenemos, somos seres humanos, pero no deben gobernarnos. Nos gobierna la palabra de Dios. Crea usted la palabra y esa palabra tiene que estar en su mente y en su corazón para que si usted pasa por estos asuntos, ataques del enemigo, usted tiene como. Bueno, y tenemos hermanos en la fe. Comenzamos a orar, a doblar las rodillas y a confesar la palabra de Dios. No a hacer cosas extrañas, a hacer lo que Dios nos dio. Ni a reprender nosotros al diablo, ni a hacer otras locuras. Vamos a la palabra y a la oración hasta que veamos la libertad del endemoniado. Ahora, en periodos de verdadero avivamiento eso se dará. Y nosotros pedimos mucho por avivamiento, ¿verdad? Así que estemos preparados, hermanos, por algo el Señor nos está enseñando esto. Vamos a tener receso antes de continuar. Dios los bendiga.